Muy buenas, bienvenidos una vez más al canal. Hoy nos acompaña Andrés Ovalle, mayor de Carabineros en retiro, nuevamente aquí con nosotros. ¿Cómo está, estimado? Hola Pablo, un gusto saludarte y estar nuevamente conversando. Bueno, tenemos una noticia interesante que dar, ¿eh? Es por eso que ahora, digamos, nos reunimos acá para comentar, ¿ya? Y tiene que ver con su libro. ¿Por qué no nos comenta usted, don Andrés? Así es, mira, las últimas semanas ha tenido bastante movimiento, ha habido una explosión de la venta de mi libro, Enfermos de Cobardía, Jorge Matute Jones, El falso crimen perfecto. Bueno, la verdad es que debido a esta demanda que ha tenido, que me han llamado mucho de diferentes regiones, diferentes ciudades, eh, consultando por la venta del libro, he enviado bastantes libros también. Tengo un compromiso personal con Concepción, que yo siempre me identifico como un penquista de corazón. Me encanta ir a Concepción, quiero mucho Concepción y tengo una deuda en la ciudad donde ocurrieron estos hechos. Y sé que la gente está muy interesada para saber el contenido del libro, interiorizarse de qué es lo que se narra en este mismo. Y bueno, es así que me decidí y voy el día 17, voy a estar allá, bueno, me voy mañana en realidad a Concepción, llevo una cantidad importante de libros porque se van a generar algunos contratos con algunas librerías de la ciudad, pero independiente de eso hay una exposición a las 12:30 del día Viernes. viernes, probable que de acuerdo a la audiencia que tenga se pueda prolongar, ¿no es cierto?, para el día sábado, por el sábado ya tendría que venir de vuelta para Santiago. Pero existe la opción para el día viernes a las 12:30, en donde va a haber un conversatorio, va a haber una exposición, una presentación del libro, para que la gente sepa el contenido, que se van a responder preguntas. Es un conversatorio. Y también van a tener acceso a Wow. él quienes ya tengan el libro, si gustan, para una dedicatoria. La firma también está dentro del programa del día, de lo que vamos a hacer allá en la ciudad. Así que los invito para que participen. Esto va a ser en la Galería San Nicolás, que está ahí en O'Higgins 882, local 9. Local 9. Está llegar a Castellón, en el café que Barista. está. Así se llama el café, Barista Café. Barista Tal cual, Café, creo. Barista Ok. Café, exacto. Ahí va a haber un pendón de fondo que no van a tener por dónde perderse, porque el pendón es bastante grande y anuncia, ¿no es cierto?, la exposición propiamente tal. Bueno, ahí para pasar una tarde agradable, Así eh, es. charlando, y qué mejor con un buen café, ¿eh? Un buen café ahí junto, Sí, Andrés. ahí, compartiendo con todo. Como te digo, yo soy una persona abierta a la conversación y aparte de eso a contestar todas las preguntas sin tapujos, sin ningún eufemismo ni nada que oculte la verdad o, a la trate de eludir. Siempre con la verdad y siempre de frente. Y yo creo que quienes me han visto y han visto algunas entrevistas, han tomado conocimiento, he dado muestra de ello. No rehuyo de ninguna pregunta, por muy cruda que sea. Bueno, Andrés, a propósito de pregunta, porque, bueno, la vez pasada, cuando estuvo en el canal, obviamente hablamos de cómo se fue dando todo este suceso, ya el caso de Jorge Matute Jones, pero hoy me gustaría que habláramos un ratito, Uh -huh. porque siempre van a haber dudas, ya, como usted dijo, preguntas, van saliendo cada vez más. Em, y una de ellas, bueno, tiene que ver que obviamente nos interesa a todos los de Chile, principalmente aquí en Concepción, que fue donde ocurrió este caso. A más de alguna persona le ha nacido. Por ejemplo, sabemos, sabemos que uno de los principales sospechosos es Bruno Betanzo, ¿correcto? Así es. En eso no tenemos duda. Ya, y la pregunta tiene que ver con que el día que él murió, el año que él murió, más de alguna persona se le pasó por la mente que tal vez fingió esa muerte y que obtuvo una identidad nueva para poder salirse y lavarse las manos del caso. Eso, claro, alguno puede decir, no, eso es fantasía, pero eso sí ocurre. O sea, usted como policía sabe que en muchas partes del mundo sí ocurren ese tipo de casos, ¿eh?
¿Qué piensa de eso? O sea, ¿existe la posibilidad de que pudo haber fingido la muerte? Pablo, yo para este caso no me niego a nada, te lo digo honestamente, porque durante tantos años que investigué y que fui tomando conocimiento de muchas cosas que incluso yo no las puse en el libro porque no las puedo comprobar, todo lo que está en el libro sí es comprobable, y por eso te dije yo que era una descripción de la realidad, ya dejó de ser una teoría, es la descripción de una realidad porque tiene indicadores de lo real. En consecuencia, todo lo que ha ocurrido en este caso es, podría decirse, dentro de la criminal, dentro de la historia criminal de nuestro país, es realmente atípico. La participación de agentes de Estado, las irregularidades extremas en el proceso de investigación, la participación de 3 ministros o una magistrada, ¿no es cierto?, que no llegaron absolutamente nada. Se cerró el caso con una ficción, porque esa es la verdad. El caso se cerró con una ficción, no guarda relación con la realidad, es realmente un absurdo. Así lo planteo y lo digo y lo voy a reiterar siempre y lo digo en el libro. Ahora, la pregunta, derechamente, todo puede ocurrir. Hay algo que, por ejemplo, la gente no sabe, de la cual yo tomé conocimiento por funcionarios de Carabineros, por un oficial de Carabineros que me lo manifestó. El día que se supo el tema de que Jorge Matute, de que las osamentas de Jorge Matute se habían encontrado restos de droga, específicamente pentobarbital y anfetamina, que vuelvo a insistir, nunca se ha tocado el tema de la anfetamina, pero también tiene una situación ahí que guarda relación con el secuestro del cual fue víctima Jorge Matute. Se le ha hecho énfasis al pentobarbital porque en definitiva esa fue la causal de muerte, el suministro excesivo de pentobarbital. Ahora, cuando se supo esa situación, que incluso se filtró del tribunal, porque la magistrado no lo dio a conocer, se supo por medios de comunicación el hallazgo de pentobarbital en la osamenta, ese mismo día o al día siguiente, Bruno Betanzo fue detenido en la frontera con Argentina. Eso tampoco nadie lo sabe. Andaba en una bicicleta, iba saliendo del país por un paso no habilitado. Fue detenido por Carabineros en el sector de Santa Bárbara, en el sector de Los Ángeles, por ese lugar. Cuando lo detuvieron, le preguntaron por qué iba saliendo sin autorización, por un paso no habilitado, sin la documentación adecuada, y él dijo que se había perdido porque había andado en bicicleta y se había perdido. Esa situación no era efectiva. Derechamente iba arrancando, de acuerdo a la información que me entregó el oficial que me llamó específicamente para esa situación. Esto fue en el año 2014, a fines de noviembre del 2014. Y me lo dio a conocer un oficial que conocía y que participó en el procedimiento. Betanzo fue detenido, a mí no me consta oficialmente, sino que más que nada la versión que me entregó ese oficial. Por eso yo no lo incluí en el libro. Pero ese antecedente, esa información me fue proporcionada en esa fecha. Y después lo dejaron en libertad por orden de un general que justamente fue uno de los mayores obstáculos que yo tuve en la investigación. Eso te lo puedo decir de acuerdo a lo que tú me preguntas y de lo que Claro, yo claro. puedo hacer. Ahora, con respecto a que no se ha determinado si la persona que repatriaron en un ataúd sellado y que fue sepultado correspondía o no a los restos de esta persona, nadie lo sabe, porque nadie abrió el féretro. Pero te vuelvo a insistir, todo puede ser en este caso, todo puede ser. Comentarios, yo he escuchado más de algún comentario de mucha gente que tiene dudas si realmente ocurrió ese accidente en la forma que se dice y que le costó la vida a este señor. Yo lo único que puedo decir al respecto es que vi la fotografía del accidente de tránsito en el Cairo, del vehículo en el que supuestamente viajaba como copiloto, y el impacto del choque está de lleno en el conductor, no en el copiloto. Eso es lo único que puedo yo aseverar, de acuerdo a la fotografía que vi del accidente en donde habría muerto Bruno Betanzo. Claro. Y él iba junto a su pareja en ese momento del accidente, ¿correcto? Sí. Tengo entendido que a lo menos viajó con ella a Egipto. Tengo entendido que sí fue. ¿Ya? Claro, yo al menos, por lo que pude averiguar, don Andrés, no, claro, no hay una certeza justamente de que el cuerpo, de que trajeron un cuerpo desde allá, ¿eh? Y si lo trajeron, o sea, ¿quién verificó eso? Si por medio había un caso tan delicado, ¿por qué no se verificó?
O sea, quedan Desconozco, las dudas. desconozco si se verificó. Hasta donde yo sé, el féretro llegó sellado. Hasta donde yo tuve conocimiento por los medios de comunicación, porque esto fue en abril del año 2017, me acuerdo perfectamente, porque de hecho inmediatamente me llamaron de los medios de comunicación para una entrevista en un matinal, no me acuerdo qué matinal Ah, ok. fue, y obviamente yo nunca me negué a ninguna entrevista, y no por aparecer, ni por tener un protagonismo, ni nada, sino por la lucha que yo me planteé para dar a conocer la verdad. Por eso no me negué nunca a ninguna invitación que me hiciera algún medio de comunicación, porque mi intención era dar a conocer la verdad de lo que yo tengo conocimiento, de lo que investigamos con un grupo de Claro. personas y con profesionales para establecer la verdad de esta situación. Y no hay nada que se haya inventado. Y cuando esto ocurrió en abril del año 2017, justamente me invitaron. ¿De qué es lo que tuve conocimiento? De que el féretro llegó cerrado, aparentemente nadie se determinó qué es lo que venía en su interior, o si venía un cuerpo, determinar por muestras de ADN si correspondía al nombre del fallecido, y de lo que tuve conocimiento es eso, y más de lo que acabo de mencionar, de la llamada que me hizo este oficial amigo y que comentó lo ocurrió meses antes, años antes, en el 2014, cuando se descubrió el tema del pento orbital, y Bruno Betanzo intentó salir del país por una vía, por un No paso no habilitado, claro. a la altura de Los Ángeles, Santa Bárbara, por ahí. Mm. Eso fue de lo que tuve conocimiento. Y de lo otro que tuve conocimiento, de las fotografías que llegaron desde Egipto, desde el Cairo, señalando el vehículo donde supuestamente había ocurrido el accidente. Bueno, el vehículo había sufrido un accidente, no en una carretera, no en una autopista, sino que con otro vehículo, sino que había chocado con una estructura, no, con algo así como con un cerro, con una parte de Una un duna. desnivel en el Ok. camino. Y el golpe sí, porque lo analizamos en la fotografía, el golpe estaba de lleno en el El lugar donde piloto. conductor, Con- el conductor. Conductor. No así el copiloto, en donde se supone que iba Bruno Betanzo. Qué Eso es lo que curioso, me ¿eh? consta. Curioso. Eso es lo que me consta. Mm. Mire, de hecho, yo tengo un dato que me informaron, que no creo que usted lo sepa, ni nadie, porque esto jamás nadie lo dio a conocer, Uh pero -huh. es una fuente cercana y bien fiable. Quizás es un detalle, pero puede servir como para analizar. Bueno, mucho antes de que ocurriera todo este tema del crimen, resulta que Bruno Betanzo tuvo la idea de instalarse un negocio. No sé qué tipo de negocio y no voy a entrar en detalle, porque igual este es un tema delicado. Ya puede ser algo como un supermercado pequeño, algo así. Entonces fue a una empresa para obtener máquinas, registradoras, qué sé yo, todo eso. Y al poco tiempo se incendió el lugar. O sea, una vez que dejó todo al día, todo el papeleo, los seguros, todo, se incendió el lugar. Y nunca lo trabajó, ¿eh? Y hasta ahí quedó. Entonces, eso me parece súper sospechoso y a la vez puede delatar qué tipo de persona es Bruno Betanzo. Sí. Bueno, en el caso de Kurt Martinson, que un joven que está desaparecido hasta la fecha, ya el próximo mes cumple 11 años de desaparecido, y fue un caso también de connotación, no es la misma connotación que tuvo el caso Matute, y esto ocurrió en San Pedro de Atacama, eh, y la verdad que tiene mucha similitud, extremada similitud con el caso Matute, y el lugar donde se desarrolló, se habría desarrollado el crimen era un hotel en donde se alojaba este joven. Y el propietario de ese hotel habría comprado el terreno en su oportunidad a Bruno Betanzo, años atrás, muchos años atrás. Wow. Y está desarrollado el tema relacionado también con tráfico de droga, las mismas situaciones. Se generaron los mismos distractivos que se generaron en el caso Matute, como por ejemplo el tema de hallazgos de osamenta, de diferentes personas que después fueron reconocidas, entre ellos un chef francés que había desaparecido también en esa zona. Se encontraron las osamentas, puros distractivos, una serie de distractivos que asemejan mucho al caso Matute. Eh, También con destrucción de evidencia, alteración de sitio de suceso y, y lamentablemente también, al parecer, compromiso de tipo policial. Entonces, estas cosas vienen sucediendo hace mucho tiempo, muchas cosas que lamentablemente hoy día ya están pasando a ser parte del día a día.
y la gente ha perdido, creo que lo dije en Mateo, una oportunidad, la capacidad de asombro con respecto a lo que estamos viviendo hoy en día en materia de delincuencia, en materia de seguridad. Y eso se va a ir acrecentando en la medida que no haya voluntad real de las autoridades para frenar esta situación, incluyendo el Poder Judicial. Que a mí, vuelvo a Sí. insistir, no tengo ningún tapujo en no decirlo, yo hago una fuerte crítica al Poder Judicial, en este caso específicamente, que se quería cerrar y se cerró con una ficción. Anteriormente a eso se quería cerrar de una manera burda, como diciendo, como me lo dijo el ministro Jaime Solís en su oportunidad en el 2014, en febrero del 2014, cuando me entrevisté con él, y me dijo que era mejor que estos cabros se echaran la culpa, yo estaba, acaso ya estaba prescrito, y le pregunté qué cabros, y él me dijo, bueno, los cabros que estuvieron procesados, los 7 jóvenes, que si ya no les va a pasar nada porque esto ya está prescrito, yo los hago firmar aquí, y le damos la respuesta a la mamá y cerramos el caso. ¿Cómo puede esperar uno soluciones de tipo judicial cuando un ministro de la Corte ofrece ese tipo de cierre a un proceso de la envergadura y la naturaleza del caso Jorge Matute? Deja mucho que desear, ¿verdad? Mucho que desear, porque son los que administran justicia y están en el más alto nivel de nuestro Poder Judicial. Es un desengaño, una desilusión, una preocupación de que actúen en esa forma, ¿ya? Y eso es lo que denuncio yo, bueno, para que para los ojos. Además, Andrés, que todo el mundo, incluso carabineros, la gente de la PDI, me atrevo a decir, todo, o sea, porque siempre uno tiene unos contactos, yo tengo contacto, digamos, en carabinero, amigo, qué sé yo, familiar, como todo el mundo podemos tener. Y a quien uno le pregunte, saben que aquí hubo algo muy extraño y que hubo corrupción. O sea, todos lo saben. Mucha. Mucha. De hecho, acá hay otro tema, sale otro tema más delicado, que si usted quiere lo tocamos, si no, no hay problema, que tiene que ver con un supuesto suicidio de un carabinero en Coronel, que tenía No, si información del caso. es parte de una de las muertes asociadas al caso Matute. Es prácticamente es consecuencia del caso Matute, la muerte del cabo Marcos Martínez, que la dieron a conocer y así fue caratulada en la Fiscalía Militar como suicidio. Y la verdad que, a decir de los antecedentes que poseo, de los que voy a conocer en el libro, eso no, ese suicidio es muy dudoso. Desde mi punto de vista, hay intervención de terceras personas en esa muerte. Más aún con los antecedentes anteriores que hay en relación al conocimiento que tenía Marcos Martínez, en donde había sido ocultado Jorge Matute. El dibujo que él entregó, y que no lo entregó, sino que el dibujo que él ocultó en el forro de su casaca y que venía en clave. Cuando la hermana y la esposa del cabo Martínez, cuando le entregaron las pertenencias una vez que había fallecido, encontraron en el forro de la chaqueta oculto el croquis, un dibujo que él había hecho y que viene en clave. Ese dibujo se lo entregaron a la hermana y la esposa, se lo entregaron a la magistrada Flora Sepúlveda, a la autoridad judicial en primera instancia que lleva la causa, y a su vez la magistrada se lo entregó al comisario Héctor Arenas de la PDI, que era el investigador estrella en ese momento y dueño del proceso, para que viera qué significaba el dibujo que habían encontrado oculto en la chaqueta. Y este señor no hizo absolutamente nada y lo descartó absolutamente. 12 años después, cuando me entrevisto con la magistrada o con la ministra Carola Riva, en una de las segundas citaciones que me hace para declarar, yo le muestro el dibujo, le doy a conocer que venía en clave y qué es lo que decía ahí, eso está explicado íntegramente en el libro y también está la fotografía del dibujo, de qué es lo que trata de explicar el cabo Martínez en ese dibujo. Y lo que trata de explicar es dónde fue ocultado Jorge Matute, en la parcela que se encontraba en el kilómetro 26, el sector Patagual. Eso es lo que explica en ese dibujo y viene en clave. Ahora, cuando yo se lo expliqué a la ministra Carola Riva, ella me dijo que ya había visto ese dibujo, pero que no significaba nada. Y cuando se lo doy a conocer en detalle, ella quedó realmente impresionada con lo que le dije y lo único que atinó a decirme, mire mayor, me dijo, yo le pido, y más que pedirle, le ordeno de que este dibujo no se lo explique a nadie, menos a los medios de comunicación, menos a los medios, no se lo explique a nadie. Yo en ese momento dije, bueno, de acuerdo a lo que está investigando, tiene todas las facultades para hacerlo y prohibirme lo que ella determine y lo que encuentre conveniente. Seguramente más adelante le va a servir en la misma investigación. Nunca más ella habló del dibujo y nunca más lo hizo presente en su investigación. No obstante que el dibujo
que venía en clave, es decidor para saber qué es lo que ocurrió y dónde estuvo Jorge Matute todo ese tiempo oculto claro. en un En la galpón o parcela, en en un la galpón, parcela. claro. Claro, Uh-huh. porque aquí estamos hablando también de un secuestro. Un Secuestro secuestro, o sea, sí, y hay un asesinato. secuestro. Así es, porque yo Tristemente la eso. verdad que trato de alguna forma, porque hay mucha gente que dice, pero ¿para qué lo iban a tener un mes secuestrado y todo? Lo que pasa es que se generó una desorientación en los que estaban detrás del Sí, ocultamiento de sí, lo claro. que había ocurrido, del móvil, que era ocultar la reunión privada en donde participaron políticos y había consumo de cocaína, tráfico de drogas, que al descubierto el andamiaje de una organización, de una asociación ilícita en donde habían comprometido no solamente políticos, sino que también funcionarios policiales, específicamente de carabineros. Eso es lo que queda al descubierto y vaya a saber qué otras cosas más. Y eso es lo que se oculta, pero se encuentran con la situación de la cobertura periodística que tiene desde un principio el caso Matute, de lo que va sucediendo a las 24 horas de desaparecido, y Claro. eso no lo consideraron. Se genera una desorientación y en el fondo no saber qué hacer. Y empiezan a pasar los días, día a día, y lo que hacen es inyectarle la droga para mantenerlos sedados, y conjuntamente con mantenerlos sedados le inyectan anfetamina para nivelarlo, porque esa es la situación que ocurre. Y eso lo Claro, hace personas que sepan manejar ese tipo de droga, ese tipo de medicamentos. ¿Y quién lo puede hacer? Un médico. Y tal como lo dije la otra vez, ¿quién era médico? Bruno Betanzo. Bruno Betanzo, claro. Claro, ahora yo digo, claro, lo asesinaron, fue asesinato, pero en realidad no es que lo quisieron asesinar, o sea, lo Así trataron es. de mantener vivo y se Fue les como fue. una bola de, Así, Pablo, fue como una bola de nieve. Al principio pensaron que podían solucionarlo, que no iba a haber esa búsqueda incesante de una madre, que no iba a tener esa dimensión que fue tomando. No lo consideraron, no lo pensaron. Porque, claro, tal como dices tú, no quisieron que se muriera. Ellos claro. cuando expulsaron a Matute de la reunión privada que estaban haciendo, le pidieron al guardia que lo sacara, pero no que lo golpeara. No que lo A golpeara, eso digo yo. de la forma que Eso, lo o hizo. sea, claro. O sea, ¿cree usted que quizá Todo eso el fue principal circunstancial. responsable fue el que lo golpeó? Y, Porque si lo hubiese sacado, parte de ahí, si lo nunca hubiese se sabe sacado, nada, nunca pasa nada. exactamente, y no pasa absolutamente nada, pero en la Claro. forma en que lo sacó y Porque cómo lo él golpeó, a medio mató, él, ¿sí? Mira, y hay otra cosa que también la gente tiene que entender, hay muchos que participan con posterioridad, llamémosle el encubrimiento, ya indirectamente, pero encubrimiento al fin y al cabo, son personas que ni siquiera estuvieron esa noche en la cucaracha, ni siquiera estuvieron esa noche ahí en la discoteca, son personas que se van involucrando en el tiempo, se van involucrando porque, bueno, por favores, por cuánto se llama, por tráfico de influencia, por una serie de situaciones, por una serie de situaciones. Y yo te voy a decir otra cosa más y lo digo con conocimiento de causa porque lo viví. Yo trabajé con muchos tribunales a lo largo del país, en Iquique, en Antofagasta, en Arica, en Santiago, ni hablar, en Valdivia, Temuco, pero yo nunca había visto tribunales en donde el poder de influencia, el tráfico de influencia fuera más fuerte que en los tribunales de justicia de Concepción. Y te lo digo, pero con conocimiento de causa, porque lo viví. Y te estoy hablando de los le años creo, le 80, creo. 90. Ujú. Años 80, 90, y consolidado después cuando fui comisario, ¿no es cierto?, ya en los inicios de este siglo, en el inicio del año 2000. Y lo digo con conocimiento de causa y con absoluta responsabilidad. Te puedo contar casos y casos en donde, oye, uno quedaba, pero realmente con la boca abierta, porque tal abogado que tenía tal o cual poder, ¿no es cierto?, generaba esa influencia en ciertos casos y quedamos a brazos cruzados como investigadores, como policías, que nuestra misión era detener, era denunciar y nos encontrábamos con tremenda sorpresa. Y esa es la experiencia que tengo yo con los tribunales de Concepción, específicamente. Y lo puedo hacer la comparación Claro. porque también tengo la autoridad para hacerlo con todos los tribunales que he trabajado y trabajé en el país. No, me imagino. Don, don Andrés, bueno, esta y otras preguntas más las vamos a ver ahí ese día viernes, ¿eh? Así que los invitamos, que vayan, que participen, ya a todos los que les interesa este tema y Uh-huh. que se siente parte de este tema, porque en su momento a todos nos dolió, a todos nos impactó, y Sí. aquí estamos muy cerca, por no decir, estamos aquí con la verdad, digamos. Fíjate, Y para ir terminando, don Andrés,
le aprovecho a Sí. hacer dos preguntas Sí. directas. La primera, ¿usted cree que en algún momento se puede reabrir el caso? Independiente que en su momento se cerró, no. Pero ¿usted cree que puede aparecer quizá algún político, otro juez que diga, vamos a reabrir el caso? Mira, la verdad, después de toda la experiencia que he tenido durante estos casi 26 años, pienso que siempre van a haber obstáculos para que así sea. Yo en estos momentos creo en el juicio que creo en el juicio público. Creo en el juicio que la sociedad, no solamente la sociedad penquista, sino que a nivel nacional, tiene que hacer con respecto a este caso y otros más que son muy similares, en donde el actuar del Poder Judicial, el actuar de los encargados de administrar justicia deja mucho que desear, mucho que desear. Esto correría única y exclusivamente por parte de quienes son los afectados, la familia. La familia, ellos tienen, por decirlo de alguna forma, la facultad o el poder para poder solicitar la reapertura. Y al solicitarla te anticipo que va a haber mucha negativa para que así sea. ¿Ya? Y se va a argumentar que el caso está cerrado, que ya hay una resolución, que está sucedido definitivamente, que las diligencias solicitadas en su momento se realizaron y no hay nada más que hacer. Cuando yo hablé la última vez con la ministra Carola Rivas, que fue el día 10 de noviembre del año 2014, en su oficina, que fue la última vez que yo hablé presencialmente con ella, porque después me entendí por correo y también por WhatsApp, y viendo ya que había un giro en su actuar, en su determinación, porque inicialmente a mí me consta que ella tenía toda la voluntad de llegar a la verdad con todo lo que estaba haciendo. Y después hubo un giro que yo inmediatamente lo percibí ese último día que hablé presencialmente con ella, y por eso yo le dije que independiente de lo que resolviera y de lo que diera a conocer a la opinión pública, yo iba a dar a conocer mi verdad. Ella me miró, me puso mucha atención y me dijo textualmente: Mayor, usted está en todo su derecho de dar a conocer su verdad. Y mi verdad está en el libro Enfermos de Cobardía, Jorge Matute Jones, El falso crimen perfecto. Muchas gracias, estimado Andrés. Y nos vemos, un saludo para todos y nos vemos este viernes Así. 12:30 en O'Higgins 882. No se lo pierdan, Barista Café. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, Pablo. Gracias, estimado Andrés. Muchas gracias. Chao, Pablo, que estés bien.